El cuerpo de la alférez Ashley Vargas Mendoza, piloto de la Fuerza Aérea del Perú, fue hallado en el mar de Paracas ayer, tras haber desaparecido el pasado 20 de mayo durante un vuelo de instrucción. La Marina de Guerra del Perú informó que buzos especializados encontraron a la oficial dentro de la cabina de su avión modelo KT-1P, sumergida a 25 metros de profundidad frente a Punta Mendieta, en Paracas. El hallazgo fue posible gracias al trabajo coordinado entre diversas unidades marítimas, buques, patrulleras y buzos, quienes también detectaron rastros de combustible en la zona, lo que ayudó a acotar el área de búsqueda. La FAP expresó su pesar por la pérdida de la alférez, a quien calificaron como una oficial brillante y comprometida. En un comunicado oficial, la institución resaltó que Vargas fue una hija predilecta de la FAP, con una vocación firme y un profundo amor por el país. Asimismo, aseguraron que su partida enluta a toda la familia institucional y reafirmaron su compromiso con la seguridad operacional y con la búsqueda de la verdad. El hallazgo de su cuerpo, dijeron, cierra un capítulo doloroso y da inicio a una etapa de esclarecimiento. La investigación del caso está siendo llevada a cabo por el primer despacho de la Primera Fiscalía Penal de Pisco, que realizó el levantamiento del cadáver y ordenó su traslado a la morgue local para la necropsia correspondiente. El Ministerio Público ha señalado que continuará con diligencias urgentes como parte de la investigación contra quienes resulten responsables por el presunto delito de homicidio culposo. La Fiscalía también ha recibido de la FAP toda la documentación del caso, incluidos los registros de mantenimiento de la aeronave, que fue fabricada en el año 2016. Desde el accidente, la FAP había informado sobre el hallazgo de fragmentos del fuselaje del avión en el mar de Ica y reforzó la búsqueda con apoyo de la Marina. Según informaron las autoridades, se trata de un hecho inusual, ya que no registraban accidentes similares con aeronaves de instrucción y un solo alumno a bordo desde hace 39 años. La tragedia de Ashley Vargas ha generado una profunda conmoción tanto dentro de las Fuerzas Armadas como en la opinión pública, y se espera que las investigaciones determinen las causas del accidente y eventuales responsabilidades. Y como lo informamos ayer casi de refilón, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por 18 meses contra Juan José Santibáñez, exministro Triple F, en el marco de las investigaciones por presunto tráfico de influencias. Según la Fiscalía, Santibáñez habría solicitado un soborno de $20,000 con el fin de influir en una resolución del Tribunal Constitucional a favor de su patrocinado Miguel Marcelo Sali Rosas, un policía condenado a prisión por pertenecer a una organización criminal en la libertad. Aunque inicialmente un juzgado rechazó la medida por considerar que el exministro tenía arraigo, la Corte Suprema revocó esta decisión tras señalar que las oficinas de su estudio ya no estaban activas y que su cargo actual no presenta estabilidad laboral, que como sabemos en el Perú es casi como el Shangri-La. De acuerdo con la tesis fiscal, Santibáñez habría mantenido comunicaciones cifradas y sospechosas con allegados al procesado Sali Rosas, solicitando dinero bajo la excusa de contratar asesores externos, cuando en realidad, según testigos protegidos, se trataba de coimas para magistrados del Tribunal Constitucional. Se reportó que el soborno fue entregado en 3 partes durante enero de 2024. A pesar de esto, el fallo del tribunal no fue favorable y Santibáñez habría devuelto el dinero en 3 depósitos realizados entre octubre y noviembre del mismo año a cuentas vinculadas a allegados del interno. En su defensa, Santibáñez cuestionó la resolución judicial argumentando errores sustanciales. Según el exministro, la fiscal de la Nación mintió en sus argumentos y la sala que dictó el impedimento de salida del país en su contra ha cometido prevaricato. Sin embargo, ha dicho que cumplirá la orden del Poder Judicial. Bueno, no va a decir que está planeando una fuga, ¿verdad? Pero Santibáñez no perdió la oportunidad de hacer chistecitos tras el fallo dictado en su contra. En vez de mostrar algo de pudor, ironizó diciendo que se perderá el Mundial y unos cuantos conciertos en el extranjero. Todo muy gracioso para alguien que es acusado de varios delitos y que fracasó como ministro del Interior. Pucha, me perderé el Mundial y mis conciertos, escribió en Twitter. Fútbol, emojis y cinismo, el sello de un exministro que, al parecer, la justicia le da risa. Pero ayer también ocurrió un hecho que tal vez le interese a Santibáñez. El comandante de la policía en retiro, Raúl Prado Rabines, considerado cabecilla del denominado Escuadrón de la Muerte, fue capturado por la DIVIAC en el distrito de Comas. Prado Rabines había sido condenado en 2022 a 36 años de prisión por el asesinato extrajudicial de 30 personas entre 2012 y 2016 en un esquema que operaba en distintas ciudades del país.
El grupo, bajo su liderazgo, organizaba falsas operaciones para ejecutar a presuntos delincuentes y presentar los hechos como enfrentamientos reales, manipulando las escenas del crimen para obtener ascensos y beneficios institucionales. La existencia de este escuadrón fue revelada en el año 2015 cuando el coronel Franco Moreno Panta denunció irregularidades tras la muerte de su medio hermano, también policía, en una de estas operaciones. Estas revelaciones condujeron a investigaciones formales a partir de 2016. La reciente detención de Prado Rabines fue confirmada por el Ministerio del Interior a través de redes sociales, destacando la captura de uno de los prófugos más buscados del país, por cuya ubicación se ofrecía una recompensa de hasta 100.000 soles. Se hicieron una. El dato curioso, resulta que el Ministerio del Interior, durante la gestión de Juan José Santibáñez, financió con 50.000 soles la defensa legal de Prado Rabines, mediante un concurso público ganado por una única firma, la del abogado Humberto Abanto. Tremendo lechero que se ha llevado buenos contratos con el Estado. ¿Alguien dijo caviar? Bueno, la contratación de un abogado para defender al hoy capturado oficial Prado Rabines se justificó en una norma que permite brindar representación legal a policías investigados por violaciones de derechos humanos durante sus funciones. Sin embargo, la ley establece claramente que, en caso de condena, el sentenciado deberá reembolsar al Estado el monto invertido en su defensa. Esperen bien sentaditos. Pero no solo Santibáñez sufrió un revés judicial, su comadre Dina Boluarte también recibió una mala noticia antes de partir rumbo a Francia. El juez supremo, Juan Carlos Checli, rechazó una tutela de derechos presentada por la defensa de Boluarte, quien es investigada por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad, tras supuestamente promover la desactivación del grupo policial de la DIVIAC que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, el EFICOP. El argumento del juez fue bastante claro. El caso ya se encuentra en el fuero parlamentario, por lo que su despacho no tiene competencia para resolverlo. Pero aquí viene lo bueno, porque el magistrado también validó que la Fiscalía actuó conforme al marco legal en las diligencias realizadas, incluyendo las declaraciones reservadas de agentes encubiertos. La defensa de Boluarte cuestionó la legalidad del secreto impuesto sobre las declaraciones de los agentes encubiertos René y Carlos, los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano, quienes revelaron los intentos de injerencia del abogado Pablo Mármol Mateo Castañeda, supuestamente en nombre de la presidenta, para influir en una investigación contra su hermanote a cambio de beneficios. Recordemos que todo eso quedó grabado en audio y mensajes de WhatsApp. La defensa de Dina también alegó vulneración del debido proceso por notificaciones fiscales acumuladas en una sola fecha. No obstante, la Fiscalía defendió que la reserva era necesaria ante indicios de posible obstrucción de la justicia y por la posición de poder que ostenta la mandataria, vieja mañosa. El juez finalmente consideró que el secreto fiscal estaba debidamente justificado y que las notificaciones cuestionadas se realizaron conforme a ley, sin vulnerar el derecho de defensa. Para la defensa, sin embargo, la decisión del juez fue evasiva, pues según el abogado Juan Carlos Portugal, el magistrado evitó resolver el fondo del asunto amparándose únicamente en la falta de competencia, porque el caso ya estaba en manos del Congreso, donde seguramente los actuales congresistas terminarán limpiando a la señora que deambula en los salones de Palacio de Gobierno. Pero lo más importante esta vez es que el fallo del juez Checli representa un aval a las acciones e investigaciones del Ministerio Público en contra de Dina Boluarte y que pueden sentar un precedente para futuras investigaciones y acusaciones en su contra. Vas a caer, vieja estirada. El ministro de Transportes y Comunicaciones, discípulo de César Acuña, César Sandoval, sería invitado al Congreso para que explique, si algo entiende, sobre las fallas reportadas en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. La bancada de Renovación Medieval ha presentado una moción para que Sandoval acuda al Pleno, pero eso todavía está en veremos. Lo que sí es real es que el ministro acuñista, César Sandoval, ha convertido el MTC en la sede oficial del club de fans de César Acuña. Requisitos para conseguir un puestazo: simple, ser militante reciente de APP, tener un CV más o menos decorado y, claro, pasar por el despacho del ministro para una amable conversación. La periodista Talía Cárdenas de El Comercio reveló cómo dos flamantes simpatizantes apepistas, John Richard Ceballos y Daniel Arteaga Arce, aterrizaron en cargos clave del ministerio con sueldos que oscilan entre los 15.000 y 22.000 soles súper bailables. Un par de tecnócratas recién estrenados con carnet partidario, pero no todo se traduce a un par de fichajes.
El despacho del ministro Sandoval parece una feria de empleos apepistas. Entre reuniones cronometradas y visitas misteriosas en menos de una semana, ya tenía medio ministerio renovado con gente de su entorno o que, curiosamente, compartía la misma fe por César Acuña. Y eso que según el propio MTC todo fue por mérito, porque claro, es mera coincidencia que tras cada reunión con el ministro alguien reciba su resolución en el peruano como quien recoge su constancia de asistencia. Y mientras tanto, la respuesta oficial del MTC al reportaje del Comercio fue una oda a la transparencia, asegurando que los mencionados nombramientos han sido efectuados en base al perfil profesional, la experiencia y los méritos de los funcionarios designados conforme a lo establecido en la norma vigente. No me digas. Pero hablemos de otro ministro de este gobierno de cartón. Congresistas de distintas bancadas presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por la drástica reducción del área protegida de las líneas y geoglifos de Nazca, que pasó de 5.600 a 3.200 kilómetros cuadrados, o sea, se han reducido 2.400 kilómetros cuadrados. Este sinsentido generó un amplio rechazo por parte de arqueólogos, defensores del patrimonio cultural, ambientalistas y organizaciones que luchan contra la minería ilegal, quienes cuestionan el compromiso del ministro con la defensa del patrimonio nacional. El Observatorio de Minería Ilegal advirtió que la reducción de la reserva expone la zona a graves riesgos, ya que el área excluida coincide con decenas de concesiones y petitorios mineros, muchos en proceso de formalización, o sea, hablamos de una zona donde existe minería informal. Incluso tras el recorte del área protegida de Nazca, se han presentado al menos 58 nuevos petitorios ante el Ministerio de Energía y Minas, lo que incrementa la presión sobre un territorio arqueológico sensible y pone en duda el cumplimiento del Estado peruano con la Convención del Patrimonio Mundial. El melodrama más jugoso del año acaba de estrenarse, protagonizado por el magnate espacial Elon Musk y su ex best friend forever Donald Trump. Resulta que Musk, ese mesías tecnológico que iba a hacer los Estados Unidos más eficiente con su departamento Dodge, ahora se puso rebelde. Al parecer, el nuevo plan económico de Trump no le pareció a Elon ni grande ni hermoso, sino un adefesio fiscal digno de vergüenza ajena. Así que el dueño de Twitter decidió patear el tablero y declararle la guerra a su antiguo jefe. Y claro, la zanahoria andante Donald Trump, como buen emperador despechado, no se quedó callado. Desde su red social Truth Social lo acusó de haberse vuelto loco, amenazó con quitarle todos los subsidios y contratos y hasta lo acusó de haber querido meter a su amiguito como jefe de la NASA. Porque si algo sabemos es que en el universo Trump todo es personal y nadie toca su proyecto hermoso sin recibir una cachetada política. Elon Musk, sin perder su estilo, respondió en Twitter como un adolescente herido. Recordó que sin él, Trump sería un expresidente olvidado y por si fuera poco, lanzó la bomba nuclear, asegurando que Trump está en los archivos de Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense acusado de abusar y explotar sexualmente a menores de edad, quien murió en el año 2019, porque está muerto, ¿verdad? Bueno, la pelea, por supuesto, escaló el terreno de la ciencia ficción. Musk ahora amenaza con desmantelar la nave Dragón de SpaceX, esa misma que la NASA usa para llegar al espacio y que costó la módica suma de casi 400 millones de dólares. Queda claro que si alguien sabe hacer berrinches costosos, ese es Elon. Y la NASA, ahí bien gracias, mirando el desastre con canchita mientras se pregunta si tendrá que volver a usar cohetes rusos para llegar a la Estación Espacial Internacional. Esta tragicomedia viene con su buena dosis de cinismo político. Musk, que no hace ni 2 semanas era el favorito del despacho Oval y recibía elogios como si fuera hijo pródigo, ahora es tratado como un traidor del Deep State. Y lo más bonito es que Trump no pierde oportunidad para recordar que muchos han tenido el síndrome de trastorno de Trump después de dejar su administración. Un fenómeno digno de estudio, tipo ¿por qué todos los que trabajan contigo acaban odiándote? Pero hasta ahora el más perjudicado ha sido Elon Musk, quien ha perdido el 10% de su fortuna, unos 34.000 millones de dólares, como consecuencia de esta pelea de blancos desabridos y sin gracia. Parece que es el fin de una de las alianzas más extrañas, siniestras e influyentes de la política gringa reciente. Preparen canchita que parece que esto recién empieza y tiene para rato. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de toditito tu apoyo. Si te gustó este mamarracho de programa que aún te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. También tenemos PayPal, Adefesio, apoya, pingüinazo, pingüinaza. Buen fin de semana. Mañana tenemos programa exclusivo para miembros premiums y Patreons.